Buen día, en este video vamos a hablar del desarrollo embrionario del sistema musculoesquelético y en específico del desarrollo del esqueleto axial. Para empezar, vamos a reconocer en qué consiste este sistema, pues en el músculo esquelético, en el hueso y en el cartílago. Su principal origen es en el mesodermo, sin embargo también tiene una importante contribución por parte de las células de la cresta neural. Cada uno de estos tejidos que proviene de aquí y se diferencia tiene diferentes mecanismos para lograr esta diferenciación muy específicos. Por ejemplo, algunos presentan osificación endocondral, otros presentan una osificación intramembranosa, por mencionar algunos de los procesos. El mesodermo del embrión se va a dividir, como ya habíamos mencionado en unidades anteriores, en el mesodermo paraxial, en el intermedio y en el lateral. Eso de acuerdo a su posición respecto a la línea media. En esta imagen de microscopía electrónica de un embrión de unas 4 semanas aproximadamente, y un corte sagital podemos observar aquí el tubo neural recubierto por el ectodermo de superficie y que esto comunica pues con la cavidad amniótica. A un lado del tubo neural, las somitas ya formadas, esto correspondería a la diferenciación del mesodermo paraxial. La notocorda, aquí serían las aortas dorsales, aquí la cavidad intestinal futura, aquí la placa del el mesodermo de la placa lateral y aquí el mesodermo intermedio. Entonces, como pueden ver, estos tres mesodermos en relación a la línea media. Durante la tercera semana, un poquito antes, el mesodermo que se localizaba en esta región, es decir, el paraxial, se sometió a un proceso de diferenciación que se denomina somitogénesis y se constituyen más adelante estas somitas. Van a estar las somitas localizadas bilateralmente. Primero aparecen en el extremo craneal o rostral del embrión, a un lado del surco neural, y se van a ir añadiendo secuencialmente hacia el extremo caudal. Esta adición de somitas es bastante regular y por eso incluso podemos clasificar a los embriones de acuerdo a las somitas que se pueden observar. Por ejemplo, si tiene 7 somitas, 8, 10, 20, ¿en qué periodo de gestación se encuentra o de desarrollo embrionario? Vamos a hablar de dónde proviene un poquito más a detalle. El hueso, pues es un tipo de tejido conectivo. Su origen es mesodérmico para la mayor parte de los huesos del cuerpo. Sin embargo, para los huesos de la región de la cara va a tener una contribución por parte de las células de la cresta neural. ¿Recuerdan ustedes cuando se constituyó el embrión trilaminar o de 3 capas durante la gastrulación? Aquí en esta imagen podemos observar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, esas tres placas, con una región engrosada en el ectodermo que corresponde a la placa neural y en la región del mesodermo la notocorda. ¿Cómo se formó el mesodermo? Bueno, las células estaban migrando a través de la estría primitiva para formar esta capa mesodérmica y el mesodermo extraembrionario pues se encuentra aquí adyacente en esta región, mesodermo extraembrionario, adyacente al embrión trilaminar. El mesodermo paraxial se va a ir acumulando bajo la placa neural y va a formar las dos estrías engrosadas que les comentaba ahorita. A todo el largo del eje rostrocaudal del embrión y hacia la tercera semana comenzaría a segmentarse en somitas. Entonces tenemos aquí el mesodermo, se engruesa, aparecen regiones diferenciadas de mesodermo, como aquí la paraxial, la de la placa lateral y el intermedio. Bien, hacia la tercera semana, conforme se está también desarrollando el tubo neural, miren aquí una placa engrosada, ahora un surco con estos pliegues. Aquí, primero aquí, más profundo el surco, mayor diferenciación en el mesodermo, vean ya somita, paraxial, somita.
y constituido el tubo neural con estas regiones de la cresta neural, de ahí provienen estas células que les comento, y las somitas ya constituidas. Entonces, somitas son segmentos del mesodermo paraxial con mayor diferenciación y estas van a diferenciarse hacia lo que vamos a ver ahorita. Un poquito más a detalle, bien, tenemos la somita adyacente a la notocorda, aquí tendríamos a otra. Las células de la somita se diferencian en su región medial para formar el esclerotoma. Esto que va a formar la columna vertebral y en la región dorsolateral va a formar el dermomiotoma. El dermomiotoma más adelante forma dos regiones, dermatoma y miotoma. El dermatoma, como su nombre lo dice, formará la dermis y el miotoma formará el músculo. Las células de la cresta neural, estas que veíamos acá, migran a través de las somitas para sus diferentes destinos. El miotoma se diferencia formando dos componentes. Entonces tenemos aquí el miotoma, más adelante se diferencia en dos componentes, uno anterior, uno posterior, anterior y posterior, que se denominan de manera dorsal el epímero y de manera ventral el hipómero. Van a formar los músculos epiaxiales e hipoaxiales respectivamente. La mayor parte de nuestro tronco y de la musculatura de nuestras extremidades provienen del mesodermo hipoaxial de esta región. Diferentes estructuras así derivarán dependiendo del nivel de la somita a lo largo del eje. Entonces, somitas a nivel de la región occipital tienen ciertos destinos y diferentes destinos tendrán las somitas localizadas más caudalmente. El mesodermo, que está dentro de, por ejemplo, el de las yemas de las extremidades, se diferencia formando primero cartílago. Este cartílago va a tener un proceso de osificación, de un tipo de osificación endocondral, y el mesodermo somítico hipoaxial de las somitas que se encuentran al nivel de las yemas de las extremidades va a migrar hacia estas. Las células que están dentro de las yemas van a proliferar, van a formar músculos, se fusionan con los miotubos, se diferencian y finalmente forman músculos esqueléticos. Entonces, aquí acabamos de ver un esquema del desarrollo del hueso, de las somitas y sus diferentes regiones. Miren cómo las flechas indican la migración, los destinos de estas diferentes regiones en las mismas. ¿Y qué tal a nivel molecular? Bueno, vamos a decir que el gen PAX, la familia de genes PAX es muy importante en el desarrollo de las poblaciones progenitoras de músculo esquelético, de cartílago y de tendones. Las células que se encuentran ventromedialmente de las somitas se van a desepitelizar y van a formar el esclerotoma. Pues ya sabemos que se encuentra aquí en esta región de color verde claro y corresponde a esto, mismo color. Este esclerotoma va a tener una participación importante o de señalización por parte de los genes PAX1 y PAX9. Y estos genes dependen también de la expresión de otro gen que es Sonic Hedgehog, de otra molécula de señalización. Entonces viene la cascada de señalización en esta región para finalmente tender el proceso de condrogénesis y de sindegénesis. Conforme el dermomiotoma se elonga en dirección dorsomedial y ventrolateral, PAX3 se restringe a expresarse en las regiones epiaxiales e hipoaxiales. Regiones epiaxiales son las que tenemos de color rojo, las hipoaxiales estas de color azul, si recordamos la posición del dermomiotoma. Después, una generación secundaria de miocitos migran para formar el miotoma epiaxial, que sería este de color naranja aquí. El hipoaxial, el azul claro.
Y en la región de la extremidad, los progenitores que expresaron PAX3 se van a desprender de este dermomiotoma hipoaxial, que es el azul claro, y van a migrar hacia las extremidades en desarrollo para proveer de la fuente de progenitores para músculo. En estas células PAX3 va a regular un receptor de metionina o receptor MET del factor de crecimiento de hepatocitos. Ese es necesario para que se desprendan las células y migren las células de la región hipoaxial que estamos mencionando. Entonces vemos aquí en forma de esquema dermomiotoma las regiones epiaxiales e hipoaxiales, su expresión de PAX3, su migración, otros mensajeros o genes en la cascada de señalización y su destino final, pues mioblastos y células satélites y miogénesis para una y para otra. Finalmente, ¿qué pasa con el dermamiotoma? Bueno, esto fue en un inicio, expresaba PAX7 para diferenciarse en el miotoma que expresa PAX3. Dermomiotoma que expresa PAX3, esclerotoma PAX1 y PAX9. Todo es muy importante en todas esta regulación a nivel molecular, pues si existe alguna alteración o mutación, disrupción en la cascada de señalización, podríamos tener pues las alteraciones correspondientes en sus derivados. Hablemos un poco del hueso endocondral. En esta imagen podemos observar aquí unas células mesenquimatosas, o sea, de esa región del mesénquima se empiezan a condensar y se diferencian en condrocitos. Estos condrocitos forman como un molde cartilaginoso del hueso que aquí se va a constituir. Después los vasos sanguíneos invaden el centro de este molde, llevan osteoblastos, serían estas células negritas, y limitan a las células condrocíticas en proliferación hacia los extremos, que son las epífisis de los huesos, aquí en morado. Los condrocitos de la parte media del hueso, estos de la diáfisis, se hipotrofian, y pasan por un proceso de apoptosis al mineralizar la matriz que les rodea. Los osteoblastos se van a unir a esta y van a depositar las matrices óseas. Después, conforme los vasos sanguíneos invaden las epífisis, aparecen los centros de osificación secundarios en estas regiones de color negro, centro de osificación secundaria. Y la proliferación de los condrocitos en estas placas va a mantener el crecimiento de los huesos, que va a ser pues ya hasta la etapa adulta que se detiene el crecimiento de alguno de ellos. Realizada esta introducción del sistema musculoesquelético, vamos a hablar ahora específicamente del desarrollo del esqueleto axial. Y en otra sesión o video vamos a hablar del resto de los componentes del sistema musculoesquelético. Muy bien, esqueleto axial. El esqueleto axial que comprende pues los huesos del cráneo, 22 huesos, los huesecillos del oído, 6 huesos, el hueso hioides, la columna vertebral con sus 26 huesos, la caja torácica que constituida por sus 27 huesos. El resto del esqueleto humano se va a asociar con los huesos de las extremidades y ese correspondería al esqueleto apendicular. Entonces, para esqueleto axial, este resaltado de color azul claro. Habíamos hablado de los somitas que se organizan de manera consecutiva a lo largo del eje dorsal del embrión, que primero se forman en la parte craneal o rostral del embrión y que continúan de manera caudal hasta formar unos 42 a 44 pares de somitas. Eso ocurre rápidamente en un periodo de días desde 0 somitas hasta 44. En la región donde previamente teníamos al mesodermo paraxial, esas columnas o masas alargadas que les comenté. El mesodermo paraxial, que forma los somitas, se va a diferenciar, ya dijimos, ventralmente en esclerotoma y dorsalmente en el dermomiotoma. Al final de la cuarta semana, las células del esclerotoma tienen diferentes formas, son polimorfas y originan el mesénquima o el tejido conectivo embrionario. Estas células mesenquimatosas migran y se diferencian
en diferentes destinos. Pueden convertirse en fibroblastos, en condroblastos o en osteoblastos. Aquí podemos observar un embrión con sus somitas que se pueden contabilizar desde la región cervical, torácica, hasta la región sacra. Bueno, la futura columna vertebral estaría aquí. Hablemos del neurocráneo. El neurocráneo va a tener una contribución diferente. Existe el neurocráneo membranoso y el condrocráneo. Membranoso es el que está constituido por los huesos planos de la bóveda craneal, y el condrocráneo es la parte cartilaginosa y constituye la base del cráneo. Las células de la cresta neural que están en la región craneal son las que se diferencian en el mesénquima para formar los huesos de la cara y del cráneo, y el resto del cráneo va a derivar de los somitas o somitómeros occipitales. En algunos huesos, como estos planos del cráneo, el mesénquima de la dermis se diferencia directo a hueso, y este proceso, así de mesénquima a hueso, se denomina osificación intramembranosa. Aquí en la imagen se ven las estructuras óseas de cabeza y cara. En esta visión lateral podemos observar que los huesos de la cara y el frontal en azul derivan del mesénquima de la cresta neural. Los huesos planos de la bóveda, aquí de color rojo, derivan del mesodermo paraxial, que se convirtió en somitas y somitómeros. Y los cartílagos laringeos, aquí en amarillo, derivan de la placa del mesodermo lateral, mesodermo a final de cuentas. Veamos aquí ahora el neurocráneo membranoso. El mesénquima, que procede de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial, rodea el encéfalo y presenta osificación intramembranosa. Como resultado, aparecen varios huesos membranosos planos que se caracterizan por tener varias espículas óseas en forma de aguja, que van a irradiar desde los centros de osificación primarios hacia la periferia, como se puede ver aquí en la imagen. Las espículas están migrando desde su centro hacia la periferia. Conforme prosigue el desarrollo fetal y postnatal, estos huesos se agrandan por la posición de nuevas capas en su superficie externa y se reabsorben en la parte interna por unas células que conocemos como osteoclastos. Esto es el origen y el tipo de osificación, pues tal como su nombre lo dice. Ahora con el neurocráneo cartilaginoso, ¿qué ocurre? Bueno, vemos la base del cráneo. Si localizamos la silla turca o fosa hipofisiaria y vemos una línea en el centro de ella, una línea que le divide, en su región anterior tendremos al condrocráneo precordal. Entonces todos estos cartílagos delante de la notocorda van a migrar hasta el centro de la silla turca, corresponden a origen de células de la cresta neural. El condrocráneo cordal, que sería detrás de este centro de la silla, ese va a provenir de esclerotomas occipitales del mesodermo paraxial. Y diferente el proceso de osificación, porque aquí es endocondral. Y cada uno de los constituyentes de la base del cráneo. ¿Y cómo se ve el cráneo del recién nacido a este nivel? Bueno, al nacer los huesos planos del cráneo están separados por un espacio, costuras de tejido conectivo, son las suturas. Es donde más de dos huesos se encuentran. Las suturas son donde más de dos huesos se encuentran, es una fontanela y es una región ancha. Y donde vemos la unión de dos huesos con este tejido conectivo, las suturas. En esta vista superior del cráneo de un recién nacido y en esta vista del lado derecho podemos ver las diferentes suturas, y en esta superior la fontanela anterior y la fontanela posterior. La fontanela posterior va a cerrar primero entre los primeros 2 meses de vida o hasta 3 meses de vida, y la fontanela anterior va a cerrar antes, a los 18 meses de vida, al año y medio aprox.
Muchas suturas desaparecen en la edad adulta, algunas pueden permanecer, por ejemplo, esta metópica es frecuente que permanezca en muchos individuos adultos, o sea, sin que se hayan fusionado los huesos. Si tenemos el cierre prematuro de alguna de ellas, la consecuencia pues va a ser alteraciones en la forma del cráneo por crecimiento contralateral y las diferencias en el desarrollo normal. El viscerocráneo es el constituido por los huesos de la cara. Proviene de las células de la cresta neural que ya habíamos comentado, incluidos los huesos nasales y lagrimales. Para los huesos de la cara existe una importante contribución de los primeros dos arcos faringios. El primer arco faringio da origen a la apófisis maxilar, la cual se va a diferenciar hacia el hueso maxilar, hacia el hueso cigomático, sería por esta región, y el hueso temporal. La apófisis mandibular contiene el cartílago de Meckel. Este se va a diferenciar hacia la mandíbula y solo va a permanecer en una región como el ligamento esfenomandibular. El resto del cartílago degenera. El segundo arco faringio contribuye con los huesecillos, los osículos yunque, martillo y estribo. Al inicio la cara es pequeña respecto al neurocráneo y esto es por la ausencia de senos respiratorios paranasales y el tamaño de los huesos, en especial las mandíbulas que son pequeñas. La cara luego va a perder estos rasgos de bebé al brotar los dientes y aparecer los diferentes senos respiratorios. Bueno, como les comenté, alguna alteración en el desarrollo o en la formación de los componentes craneofaciales va a tener sus consecuencias. Algunas anomalías que podemos mencionar son la cranioesquisis, que también se acompaña de anencefalia. ¿Y qué es cranioesquisis? La bóveda craneal no se formó y eso muy probablemente fue por una falta del cierre del neuroporo anterior en la formación del tubo neural. Ese tejido encefálico quedó expuesto al líquido amniótico, lo que ocasiona una degeneración del mismo, proceso denominado después anencefalia. Y pues esta es letal perinatalmente, obviamente. En la imagen podemos observar a un feto con anencefalia. También vean la alteración en el desarrollo de los ojos. Todas estas consecuencias por la falta de formación en bóveda craneal, por la falta de cierre del neuroporo anterior. Si los defectos en la bóveda son de menor magnitud, bueno, pues puede formarse el tejido encefálico, está cubierto, tal vez solo se herníen meninges, meningocele, o también se herníe tanto meninges como tejido encefálico, denominado meningoencefalocele. El grado de deficiencia neurológica va a depender del grado de daño o la extensión al tejido encefálico. Por lo general, sí son graves e incluso letales, como se puede observar en esta imagen con un meningoencefalocele en la región occipital. Existe la condición de un cierre prematuro de las suturas, proceso conocido como craniosinostosis. Es muy frecuente, ocurre, bueno, relativamente uno en 2.500 recién nacidos. Puede ser el rasgo de más de 100 síndromes genéticos, bastantes síndromes tienen esta característica dentro de su fenotipo. Aquí observamos a un niño con escafocefalia. ¿Qué es escafocefalia? Un cráneo alargado en su diámetro anteroposterior, estrecho en el diámetro biparietal. Este fue ocasionado por el cierre prematuro de la sutura sagital, la que observábamos entre los dos huesos parietales. La cabeza pues es alargada, como les comento, en el diámetro AP. Sus regiones frontal y occipital son prominentes y en su respectiva tomografía se observa, pues vean, ausencia de la sutura sagital. Esta cerró prematuramente.
Existen diferentes tipos de craniosynostosis dependiendo de la sutura que se haya visto afectada. Aquí observamos a un niño con braquicefalia. En este caso, el diámetro biparietal va a ser mucho mayor que el anteroposterior y en este caso fue ocasionado por el cierre prematuro de ambas suturas coronales. Se ve el cráneo entonces ensanchado biparietalmente y las regiones frontal y occipital aplanadas. Pero acá observamos una diferente constitución, que es la plagiocefalia. El cráneo tiene una forma irregular. Y este fue por el cierre prematuro de una sola de las suturas coronales, en este caso la izquierda, como podemos ver aquí en la tomografía. Y pasamos al desarrollo de vértebras y columna vertebral. Yo ya les había explicado de dónde provienen las vértebras y la columna en la introducción al sistema musculoesquelético. Y bien, recordemos, es por parte del esclerotoma de los somitas que provienen del mesodermo paraxial. Aquí observamos esa imagen que ya habíamos visto en el tubo neural, a su lado el esclerotoma con estas células polimorfas diferenciándose, migrando, aquí la región del dermatoma, aquí los miocitos dorsomediales, los miocitos ventrolaterales, la cavidad acá intraembrionaria, acá la aorta dorsal, acá la natocorda. Lo mismo sería para el otro lado. Entonces, de esta región del esclerotoma van a derivar las vértebras. Una vértebra típica va a estar formada por un arco vertebral, un agujero vertebral, un cuerpo, las apófisis transversas y en general la mayoría por una apófisis espinosa. Hacia la cuarta semana, las células estas del esclerotoma migran alrededor de la médula espinal y la notocorda y se fusionan con las somitas del lado opuesto. Entonces van a migrar así hasta fusionarse con las del otro lado. ¿Y qué es lo que va a ocurrir después? Veamos aquí a detalle. Conforme sigue el desarrollo, la parte de esclerotoma de las somitas pasa por resegmentación. En este proceso la mitad caudal de cada esclerotoma se incorpora y fusiona con la mitad cefálica de los esclerotomas subyacentes, aquí donde están las flechas. Así se forman las vértebras. Es decir, tienen una combinación de la mitad caudal de una somita y de la mitad craneal de la somita vecina. Por esto, los músculos que derivan de esa región del miotoma se adhieren a dos somitas adyacentes y eso va a ser importante para la movilidad de la columna vertebral. Los genes homeobox o HOX configuran las diferentes formas de las vértebras, ya ven, las vértebras cervicales con sus diferentes características, las torácicas, las lumbares y así. Las células mesenquimatosas entre la parte cefálica y caudal del esclerotoma no proliferan esta región, pero llenan el espacio entre dos cuerpos vertebrales precartilaginosos y así contribuyen a la formación de los discos intervertebrales, esta región. La notocorda se retrae en los cuerpos vertebrales, pero va a persistir y se va a agrandar en la región del disco, contribuyendo a formar el núcleo pulposo, esta región de color negro, que luego quedará rodeado por las fibras del anillo fibroso. Estas dos estructuras, núcleo y anillo, constituyen el disco intervertebral. Las arterias intersegmentarias en un inicio se sitúan entre los esclerotomas y se desplazan entre los cuerpos vertebrales. Y los nervios raquídeos se aproximan a los discos intervertebrales y salen de la columna por los agujeros intervertebrales. Es decir, lo que queda entre una vértebra y otra. Conforme se forman las vértebras, se establecen dos curvaturas primarias. ¿Cuáles son esas dos curvaturas primarias? La torácica, esta dorsal, y la sacra, esta lordosis lumbar. Luego, dos secundarias, pero esas van a ser una cuando el recién nacido, el individuo, sostenga su cabeza. Se va a formar la curvatura cervical, esta lordosis cervical. Y cuando empiece su deambulación, la curvatura lumbar, lordosis lumbar.
¿Qué pasa con la formación de costillas y esternón? Muy bien, las costillas tienen una parte ósea y una parte cartilaginosa. Esa parte ósea proviene del mesodermo paraxial a partir de las apófisis costales de las vértebras torácicas y su porción cartilaginosa de las células del esclerotoma que migraron a través de un límite que se conoce como frontera somítica lateral y que es lo que separa el esclerotoma del mesodermo de la placa lateral. El esternón se va a formar como unas capas parietales o unas bandas provenientes del mesodermo de la placa lateral en la pared ventral corporal. Después estas van a migrar hasta encontrarse y fusionarse. Estas dos bandas, que primero se localizan a ambos lados de la línea media y que se fusionan, son los que crean el molde cartilaginoso del manubrio, de las esternebras y de la apófisis sifoides. Es cuando esta banda que se fusionó tiene unas divisiones transversas, unas 6 divisiones transversas, es donde aparecen las esternebras, a eso se refiere. Y en estas se forman los centros de osificación, que después van a osificar y a progresarse hasta completar su fusión. ¿Y en qué momento completa la fusión estas esternebras y ya su formación u osificación? Alrededor de los 25 años de edad. Pueden existir anomalías en esta región tanto de costillas como de esternón, en caja torácica. Una relativamente frecuente es la de tener costillas, un número de costillas extra en la región lumbar o cervical. Es mucho más común en la región cervical, hasta 1% de la población en general. O sea, 1 de cada 100 puede tener alguna costilla cervical supernumeraria. Suelen estar unidas a la séptima vértebra cervical. Aquí se observa una costilla cervical supernumeraria en la región, bueno, una costilla cervical o una costilla supernumeraria, si no sería mala nomenclatura, unilateral del lado izquierdo. Bueno, ¿y qué pasa con estas? Estas costillas sí pueden tener, o sea, las cervicales, su presencia sí puede tener implicaciones a nivel clínico porque puede afectar el plexo braquial o a la arteria subclavia y dar las correspondientes manifestaciones en la región de la extremidad superior, por ejemplo, la anestesia o disestesias, alteraciones en la sensibilidad, requeriría de una cirugía. También pueden presentarse anomalías en la región del esternón. Entonces, si no se fusiona, si se fusiona parcialmente, sea en la región superior o en la región inferior, podríamos presentar esta anomalía, hendidura esternal. Aquí el defecto óseo ocasiona que los órganos torácicos estén cubiertos solo por piel y tejido blando. Aquí las bandas esternales que no se juntaron, no crecieron juntas en la línea media, van a presentar después centros de osificación hipoplásicos y una fusión prematura de los segmentos esternales. Y también es muy frecuente verlo en niños con anomalías o malformaciones cardíacas. Hasta un 50% de los niños con malformaciones cardíacas pueden presentar esta malformación. Si existen múltiples centros de osificación en el manubrio, o sea, más de lo habitual, solo en la región del manubrio vamos a tener una alteración. Es muy frecuente en los niños, por ejemplo, con síndrome de Down y en algunas otras anomalías genéticas o síndromes genéticos, para ser más específicos. Otras anomalías del esternón puede ser el pectus excavatum o carinatum. Y aquí la constitución y el proceso de osificación fue distinto al habitual y se tiene en este caso un tórax hundido y en este un tórax en quilla. Estos también son muy frecuentes en diferentes tipos de síndromes genéticos. Hasta aquí vamos a dejar este video, esta clase. Para la próxima sesión que yo les voy a subir, vamos a
a ver el tema del desarrollo del sistema muscular, después el de las extremidades, para finalmente hacer un repaso, porque estos son los temas que tendremos para nuestra tercera evaluación parcial. Muchas gracias.